que hablan en Pasos Perdidos. Y a las 7:54 de la mañana, seguimos con la temperatura 7 grados 7 décimas. Nos vamos a meter en los números que hablan para, tratar de entender un poco algunos números que tienen que ver con, hoy tapa de Clarín, Javier Milei, los salarios le estarían ganando a la inflación. ¿Por qué lo pones en potencial, Amato? ¿Por qué le estarían? ¿Por qué dudas de que ¿por qué te generan dudas? Quiero escucharte. Si el INDEC dice que los salarios le ganaron a la inflación en el acumulado del 2024, te miente. No era ese el remate. No, efectivamente, digo, el dato es así, porque el acumulado de la inflación anual es 71 y los salarios 73. Sí. ¿No? Creo que esa es la diferencia, no recuerdo mal el número. Verán, no tengo ningún número anotado, todos los saco de Es eso, los últimos 6 meses es eso. Bueno, lo que pasa ahí, la trampa en realidad está con la pérdida del poder adquisitivo del salario del salto inflacionario del 25,8 de diciembre, autoinfligido por la devaluación, que no computa, porque estamos hablando desde enero, claro. Desde enero hasta mayo. Esto es salarios mayo. En realidad lo que saca es el número mayo. El número de mayo le da muy por encima porque salarios le da 8,4% de crecimiento en mayo y corresponde al último tramo de los acuerdos paritarios acordados justamente previo al cambio de gobierno, porque vamos a recordar que los acuerdos paritarios se hacen en tramos, ¿no? Van compensando los aumentos en tramos, con lo cual, responde a trabajadores asalariados registrados en blanco, enmarcados y encuadrados en convenios colectivos de trabajo con los cuales la reforma laboral quiere barrer. Entonces, si los salarios le ganan a la inflación y esto lo festeja el gobierno, es gracias a los encuadramientos y a la existencia de los sindicatos. Y es gracias a los sindicatos porque quienes no estén sindicalizados no vieron esa mejora en sus ingresos. Ni los monotributistas y los autónomos, quienes tienen esta elasticidad de poder aumentar, terapeutas que tienen una población de pacientes con poder adquisitivo que pueden ir aumentando, para poner autónomos, ¿no? Un ejemplo de autónomos, o la manicura, que puede ajustar por precio y reducir cantidad, entonces también le sigue resultando rentable y percibe una mejora. Es muy desparejo y muy heterogéneo el universo laboral, caracterizado por 47% de laburo en negro, con lo cual, esa heterogeneidad que se da en ese 47% donde habita un changarín, pero también habita el revendedor de Mercado Libre que está haciendo 3 palos por mes, es difícil de detectar. Sí, ¿sabe por qué dije estaría también? Pues me pasa esta cosa con los números a veces de la economía, que uno no lo siente como en su bolsillo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me pasaba, lo he discutido con Moreno alguna vez, las famosas discusiones. Yo decía, pero escúchame, Moreno, la inflación es tanto. Pero yo voy al supermercado y eso todavía él me explicaba que había un montón de cosas y variables y qué sé yo. Nunca podemos, es yo no sé, injusto decir, a mí o a... claro, sí. Para ponerle, yo estoy entre los que están en blanco, entre los que... Y yo no veo que mi salario lo haya ganado la inflación. O sea, no estoy discutiendo los números del INDEC, estoy diciendo que a veces... Es que puede ganarle la inflación siente, e igual quedar por debajo en cuanto a poder adquisitivo. Es que también depende, cada uno tiene su propia canasta mensual, ¿no? Entonces, depende de qué canasta, depende de qué nivel de vida, de cuál sea tu nivel de consumo, cuáles sean las alteraciones de ese patrón. En términos estadísticos, y cómo venimos midiendo la evolución del salario en blanco respecto a la inflación, el dato duro es que efectivamente sí. Ahora, ¿qué responde? Claro, ¿recuperaron el poder adquisitivo destruido a partir de la devaluación? No. Y después es cierto que esconde otra pequeña trampilla, pero esto es histórico y es desde siempre que vos calculás. Mira, esta es la trampa. Vos tenés la inflación de mayo, ¿no? Sí. Y los salarios de mayo. Sí. Ahora, la inflación, que vos tenés el resultado, ¿no? Los primeros días de junio, junto con tu salario, porque vos recibís el salario en junio y tenés el dato de la inflación de mayo en junio. Vos los precios te subieron a lo largo de todo ese mes donde vos todavía no tenías ese salario, con lo cual lo que vos no pudiste comer en ese mes no lo recuperás con la mejora cumplida a los 30 días. Te da otra base con para lo encarar cual el mes siguiente, siempre ¿no? va corriendo por detrás. Y esto es la trampa estadística histórica que tiene medirlo así. Comparar salarios, inflación mensual o en el acumulado tiene esa trampa. Aún así, hay que decir que es cierto que hubo acuerdos paritarios muy buenos, sí, muy buenos,
Y una vez más, somos muy críticos respecto a las estructuras sindicales, muy críticos respecto a convenios colectivos de trabajo que no se discuten y no se abren en los momentos en los que hay que discutirlos, cuando Carlos Tomada es ministro de Trabajo, por ejemplo, y la resistencia a discutirlos en ese momento, o cómo van alterándose las relaciones laborales a partir del avance tecnológico. Bocha de discusiones que debería darse desde el parados en el artículo 14 bis, ¿no? Sin sacar los platos. Pero sirven las estructuras sindicales. Fundamentales, Y son... siempre mejor que existan a que no existan, y esto es el resultado, digo, si hay algo para notar de este indicador, que como toda estadística es un promedio, es un reflejo, no es lo palpable, no es nuestra cotidianidad, por supuesto que no, nadie vio una recomposición de sus salarios. Lo que muestra, sí, es la necesidad de organizaciones sindicales que sean cada vez más fuertes para ir consolidando estos rumbos. Si efectivamente los salarios le estuviesen ganando a la inflación, tendrías una presión inflacionaria. Digo, porque esto es así. Claro. Con lo cual los salarios están contenidos. ¿Dónde? En ese 47% que trabaja en negro. Sí. Digo, y ahí está la clave, en ese universo tan heterogéneo que compone el 47% de laburantes en negro que no están para nada considerados en este indicador. Pero así todo, vemos esta contradicción entre indicadores que muestran algún signo positivo. Lo veíamos en el repunte del nivel de actividad traccionado por el campo. Digo, un campo con una base de medición respecto a la peor de las sequías, te salta a 103% y te tracciona el indicador al alza. Si vemos industria, todo mal. Industria no tiene una rama productiva que esté mejorando. Incluso refinería y derivados de petróleo cae, que esto tiene que ver con el derrumbe del consumo de nafta. Digo, bajó muchísimo. Digo, esto también es un cambio en el patrón de consumo. Digo, muy pocas personas que usaban el auto todos los días siguen en este plan. Y eso se ve también en esta rama productiva. Está el debate abierto sobre si entramos en una zona de estancamiento y los indicadores positivos dan cuenta básicamente de que se entró en el amesetamiento, o si se puede caer aún más hondo. Lo que no hay, y esto sin dudas no hay, es un rebote en vez de la economía ni un salto cualitativo notorio. En todo caso, estamos discutiendo amesetamiento y que pueda conducir este barco en modo crucero hasta el posible triunfo de Donald Trump y hacerse los dólares necesarios que requiere para continuar con su programa económico, o si por el contrario esto va en caída libre y en cualquier momento colapsa, ¿no? Esto sería una foto, hablando de los salarios en blanco y todo eso. ¿Sería una foto y habría algo para mirar la película? O sea, ¿o es la película ya están mejorando los salarios? Pero ¿O una es vez un más, momento digo, puntual, mayo? Digo, es que no estamos hablando de los salarios. No, bueno, de los salarios en blanco, todo eso. Es que Con tampoco, todas esas digo, en aclaraciones. realidad lo que estamos hablando es de cuál es el producto de las discusiones de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Que reflejan justamente los aumentos salariales, pero una vez más, digo, no es el análisis estadístico, la relación estadística respecto a la inflación ya tiene una trampa, dos trampas tiene. Por un lado esto, que es la inflación pasada respecto al sueldo percibido, con lo cual lo que no comiste, no te compraste, no te lo vas a comprar, y por el otro lado que el corte histórico es enero, y vos tuviste la destrucción del poder adquisitivo del salario en diciembre con el salto del 25,8% que no está considerado. Y sobre eso la película a ver es si eso es amesetamiento o si seguimos en caída libre. Y pensaba que es como uno podría decir, la aristocracia labora, es horrible decir esto porque no es así, pero vos decís, bueno, los que trabajan en blanco, el tema es que con esta nueva reforma no entra más gente ahí, porque los que vamos a terminar siendo, volveremos a lo mismo, a los colaboradores. Entonces cada vez va a haber más. Para abajo. Es para abajo, porque el otro día estaba justo hablando con alguien del banco, una chica que me atendió divina, y digo, ya estás, mirá lo que le pregunté, ya trabajás acá, no sé por qué, porque me reayudó. Ya lo que me contestó, no, estoy a prueba de 6 meses. Y yo dije, pobre, no la voy a ver en 6 meses. Lo sentí, me dio pena, pues se estaba matando por ayudarme. Viste que te das cuenta y digo, bueno, tendrá 6 meses de buen sueldo y en 6 meses la cambiarán. Y bueno, miraremos la película cuando corresponda a ver si esto es un momento o si efectivamente se consolida. Pero no, más que, o sea, porque una vez más, digo, acá no estamos viendo en el indicador
que los salarios recuperen poder adquisitivo. Lo que estamos viendo una vez más en el indicador es el producto de las negociaciones colectivas de trabajo. Sí. Digo, porque si no pareciera que estamos hablando de salarios e inflación, y no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de lo que generan justamente las organizaciones sindicales, Sí. y eso refleja el indicador. Lo que nosotros tenemos que ver a partir de estos datos confusos sobre rebotes, recuperación del nivel de actividad, esto que muestra los indicadores positivos que empieza a destacar el gobierno es, Sí. si es un amesetamiento, entonces vos quedaste en esta situación donde vamos a Ah, comprar lo ok, mismo entiendo. y el barco llega a la elección de Estados Unidos, Sí. o si seguimos cayendo y en realidad esos indicadores lo que están haciendo es traccionando con algunos sectores, algunos vectores de crecimiento muy puntuales, como es el caso de la ganadería, silvicultura y caza, que te traccionó la actividad. Y en realidad, bueno, es un fake y lo que estamos es en caída libre. Se puede ir aún más hondo o Sí. si tocamos piso y en el piso Sí. seguimos derrapando Ah, hasta que aparezcan los dólares. A ver si lo entendí. Sería, si estamos igual de mal, Si estamos, exactamente. O si estamos peor, Exactamente. no, si estamos igual mejor. No, mejor no. No Claro. hay ningún indicio de que eso suceda. Justamente a eso me refería con el rebote de la actividad, ni el repunte, Sí. porque no cuaja en el modelo económico. Es un modelo económico que cierra con recesión y con salarios frenados, pisados. Mucho lo ayuda a la población de trabajadores en negro. A destacar del dato de la evolución de los salarios de los registrados en blanco es la estructura sindical, los convenios y cómo eso representa una mejora. Hablar de privilegios, No, relacionar sí, eso sí. con un privilegio es justamente desarmar esa subjetividad, empezar a desarmar esa subjetividad para poner a la organización por delante siempre, Sí. y eso es lo relevante de este indicador. Así todo, tenemos un conjunto de indicadores que el gobierno empieza a seleccionar dando cuenta de, mirá, positivo, 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 y eso hay que ver si es positivo no es, en todo caso sí muestra justamente que ciertos vectores te están como frenando, te vos vas en derrape hasta conseguir los colchones, el colchón de dólares, o si seguimos profundizando la caída. lo entendí, al fin.